Hola, buenas tardes, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos. Tengo el gusto de presentar a David Rosales García, al maestro David Rosales García, que nos va a dar el día de hoy la conferencia de derechos de autor sobre el software como producto de la transformación digital. Después de 2 años de contingencia, sabemos que hay muchos desarrolladores, mucha gente que generó material de su autoría y bueno, queremos compartirle cómo los puede proteger. David Rosales es coordinador nacional de propiedad intelectual de la International Legal Bar and Professionals Association y miembro de la International Trademark Association. Ha sido apoderado legal de diversas empresas de la información, El Universal, Compañía Periodística, Eje Central, Ser Comunicaciones, Soft2, Csoft, Logique, entre otras. Ha impartido clases en la Universidad Panamericana a nivel posgrado de la maestría de propiedad intelectual y tiene publicaciones como coautor del libro de Ley Federal de Derecho de Autor, comentada por la editorial Porrúa, artículo Iniciativa de Regulación de Redes Sociales, Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual. Muchas gracias, David, y bienvenido. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Quiero agradecer a Alfa Consultoría por este webinar y en particular a ti, Rosy, por todas las atenciones, igual que a Adriana y a todo tu staff que nos hizo toda la logística para poder estar en este webinar y pues por supuesto con mucho gusto y pues para mí es un honor poder platicar de estos temas aquí con ustedes. Y bueno, pues sí, es muy importante y consideramos todos los abogados que nos dedicamos a propiedad intelectual, pues ver estos temas que pues últimamente han sido tan vertiginosamente han ido avanzando y bueno, pues representan todo un reto para todas las áreas, tanto legales como sociales y de todo ámbito. Primero que nada, creo que nadie podría ser ajeno a la transformación que hemos tenido en los últimos 20 años en las tecnologías de la información y la comunicación. Creo que todos hemos resentido estos cambios y los hemos visto y son palpables en nuestro día a día. Se han presentado en el comercio, en la industria y pues en nuestra vida diaria. Y todos estos aspectos se vieron sumamente detonaron con la pandemia que sufrimos estos últimos 2 años, casi ya 3, y todas las empresas tuvieron que atender estos aspectos pues como pudieron, y las que estuvieran mejor preparadas y las que conocían cómo estaban estas tecnologías las han podido aprovechar más que otras. Entonces, consideramos que para efectos de poder aprovechar todo lo que conlleva todos estos cambios, blockchain, big data, inteligencia artificial, ciberseguridad, e-learning, deep learning, los videojuegos en sus últimas versiones, evidentemente es necesario que conozcan y que tengan metodologías y estrategias que les permitan pues desarrollar todos estos aspectos, como por ejemplo pues los procesos basados en el cliente, en las personas como centros de cualquier proyecto exitoso, diseños inteligentes, diseños en pensamiento, administración ágil de los proyectos, agilidad organizacional, famosos DevOps, que no son otra cosa sino estos grupos de trabajo encaminados a desarrollar software que tienen como misión el que éste tenga la menor deuda técnica, los fundamentos para las estrategias basadas en datos, las analíticas de predicción en casos de negocio que se convierten en business intelligence en realidad y que bien aprovechado puede traer ventajas económicas, ventajas competitivas muy grandes. Por lo tanto, recomiendo ampliamente que este esfuerzo que hace Alfa Consultoría y la Universidad Panamericana en uno de sus diplomados de estrategias y metodologías de la transformación digital es un básico para todas aquellas personas que dirigen proyectos. Me parece fundamental. Y en el caso del día de hoy, bueno, quisiera enfocar la plática específicamente a uno de los elementos básicos de toda esta transformación de la que estamos hablando. Y pues no es nada más y nada menos que el software.
el programa de computadora que tiene una implicación directa con la propiedad intelectual. Y bueno, pues es sumamente importante cuando uno empieza a hablar de propiedad intelectual, pues como dar un como panorama muy, muy general, y por el tiempo lo haremos así, pues que esta se divide en dos grandes aspectos. La propiedad industrial, comprendida por las invenciones y los signos distintivos. Dentro de las invenciones tenemos las patentes, los modelos de utilidad, diseños industriales, y dentro de los diseños industriales, los modelos y los dibujos. Los signos distintivos, a su vez, divididos en marcas, marcas colectivas, nombres comerciales, denominaciones de origen. Y el otro gran aspecto en el cual nos vamos a basar el día de hoy es o son los derechos de autor. ¿Por qué, por qué vemos al software como derecho de autor y no como una patente? Quiero comentarles que el software ha sido centro de debate a nivel mundial sobre cuál era la mejor forma de protegerlo. Y bueno, al principio ser forzosamente una patente, pero después se dieron cuenta que técnicamente no tan solo no era viable. ¿Por qué? Porque una patente, para que pueda concederse, tiene que reunir tres requisitos: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. La novedad, para que pueda llegar a ser, necesariamente debe de comprender todo un estudio del estado de la técnica, que no es otra cosa sino el conocimiento de bases de datos, revistas especializadas y todo conocimiento con que se cuente para poder determinar en un momento dado si realmente esta invención es nueva. Y definitivamente para el caso del software, pues ese tema no se puede colmar. Además de la actividad inventiva, siempre estaría en entredicho, porque cualquier experto en la materia, en datos y en lenguajes de programación, pues diría que es más que obvio. Siempre sería cuestionable una patente de software. Por lo tanto, después de análisis de diferentes ámbitos, hay quien señala que también se debe de proteger como secreto industrial. Yo coincido en alguna parte, no es el tema el día de hoy, lo podemos ver en otra ocasión, pero sí también está esa vertiente. Y también es importante hacer la consideración de que el software como tal se encontró cabida en el mejor lugar que se le pudo haber hallado, que es como derecho de autor, y se le considera y se le asemeja como una obra literaria. Pero en sí, pues, ¿qué son los derechos de autor o cómo funcionan? En principio, los derechos de autor tiene dos grandes contenidos, que es el de los derechos morales y los derechos patrimoniales, así como los de simple remuneración, en donde los dos primeros establecen derechos específicos que forman parte del autor, que son inalienables, imprescriptibles y forman parte de la persona como tal, tales como ejemplo el derecho de paternidad, el derecho de divulgación, el derecho a la integridad de la obra. Y por la otra parte, la parte económica, la parte donde el autor va a ganar regalías, pues los derechos patrimoniales, dentro de los cuales encontramos el derecho de reproducción, el derecho de distribución, el de comunicación pública y el de transformación. Representa una gran oportunidad para los autores el Estado les reconozca como creadores de obras literarias y artísticas desde el momento en la creación o de la creación de la obra. ¿Cuáles son los dos requisitos que pide la ley? Bueno, pues que se encuentre en un soporte material, que se encuentre fijado en un soporte material, entendido cualquier soporte físico o electrónico, y que a su vez reúna la característica de ser original. El tema de que se trate de original siempre ha sido un tema también de debate, pues siempre se ha pensado que sin duda el objeto protegido pues no es la idea, sino el resultado perseguido que se encuentra en el mundo de las ideas. Tomen en consideración que no son protegibles. Las ideas en sí no pueden protegerse. Lo que se protege es su forma de expresión. Entonces, la pregunta sería, ¿la protección del software como obra se reduce a la formulación literal del programa? Pues tampoco, porque en realidad, como vamos a ver más adelante, debemos de partir de lo que son sus elementos básicos. Pero ahorita pasaremos a ello. Ahorita también quisiera comentarles que en nuestro país, autores única y exclusivamente se les reconoce esta calidad a las personas físicas.
Eso no significa que las personas morales no puedan acceder a la titularidad de derechos patrimoniales o derechos de comercialización, pero eso no implica que sean autores. En otras latitudes sí se puede, o sí llegan a considerar autores a las empresas, pero en nuestro país no. También es importante que apuntemos que el objeto del derecho de autor, por supuesto, es la obra, que en este caso, pues hay varios tipos de obra, y dentro de ese catálogo se ha comprendido al software y a las bases de datos. Bueno, pues también aquí vale la pena entrar al concepto, pues es el concepto legal que nos da la Ley Federal del Derecho de Autor de los derechos de autor, que se refiere a esta ley, reconocen los derechos de cada uno de las obras y de las ramas a las que pertenecen, como les comentaba en la fracción 11ª, los programas de cómputo, y en la 14ª, todo lo que se refiere a la compilación integrada de colecciones de obras, tales como las enciclopedias, antologías, obras, elementos, así como las bases de datos. Esto es muy importante considerarlo porque muchas veces las bases de datos, que son unas compilaciones de diversa cantidad de información, pues así también encuentran su protección. Pero, bueno, regresando al punto base, ¿qué es el software? Y desde el punto de vista legal, ¿cómo lo podemos entender? Bueno, pues el software, nos dice la ley, en el artículo 101 de la Ley Federal del Derecho de Autor, es que se entiende por programa de computación la expresión original en cualquier forma, lenguaje o código, de un conjunto de instrucciones que, con una secuencia, estructura y organización determinada, tiene como propósito que una computadora o dispositivo realice una tarea una función específica. De aquí podemos rescatar algunos elementos. Creo que los más interesantes son el tema relacionado con su estructura, secuencia y organización. Esto, en forma técnica, lo llaman arquitectura del software. La arquitectura del software la podemos entender como el conjunto de estructuras para razonar sobre el propio software. Bueno, pero ¿qué son esas estructuras? Las estructuras es cómo se organizan las partes del sistema y cómo se conectan, cómo se componen de patrones de arquitectura, patrones de diseño, que pueden dividirse en eventos, capas de abstracción, microservicios, y que indican los componentes necesarios para que el software funcione, tenga funcionalidad, pueda llevar a cabo las tareas técnicas que se están precisando y que la gente espera que se cumplan con ellas. Y bueno, también formará parte de su arquitectura cómo se interconectan cada uno para efectos de que se pueda lograr con precisión el resultado técnico que se espera. Por ejemplo, para el dueño del producto, un producto de software, pues la arquitectura serán las características que estén reflejadas en el producto. En cambio, para el desarrollador, el punto clave del software, pues, por supuesto, estará basado en el lenguaje de programación y en sus funcionalidades. Entonces, bueno, pues la ley nos señala que hay dos tipos de software. En principio, el artículo 102 nos dice, los programas de computación o software se protegen en los mismos términos que las obras literarias, que era lo que les comentaba al principio. Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, así como el código fuente, el código objeto, y bueno, se exceptúan aquellos programas de cómputo que tienen como objetivo dañar o traer efectos nocivos a otros programas o equipos, como lo que conocemos como virus informáticos. Aquí, por ejemplo, es importante mencionar que en términos generales existen tres tipos de software: el software de sistema, el software de programación y el software de aplicación. Dentro del software de programación tenemos todos aquellos lenguajes de programación orientados con el objeto de diseñar utilidades digitales y que ejercen varias funciones. Por ejemplo, los editores de texto, los compiladores, el intérprete, o uno que a mí me gusta mucho, que son los famosos IDEs. Los IDEs son estos entornos de desarrollo integrado
que sirven o que le brindan una serie de ventajas a los programadores que les ayudan para que sea más fácil la programación. Por ejemplo, a mí los que más, o con los que por lo menos he tenido más contacto son los IDEs de videojuegos, que ayudan en sobremanera a los creativos de videojuegos para poder programar estos. Después tenemos el software de sistema. Este es el que permite al usuario usar la interfaz del sistema operativo que viene incorporado al dispositivo. Estos son los software que cargan el programa, que, bueno, de alguna manera hacen la interoperabilidad con el hardware, donde están los botones, que podemos interrelacionar con la pantalla táctil, por ejemplo, las herramientas de diagnóstico o los servidores. Y por último, el software de aplicación. El software de aplicación, bueno, son todos esos programas y utilidades que derivan de un programa que cumple una tarea específica y que, bueno, pues nos vemos casi todos los días en la vida diaria, pues son, por ejemplo, las aplicaciones de ofimática, por ejemplo, toda la paquetería de Office, las bases de datos, los videojuegos, el software empresarial, el software educativo, como por ejemplo. También me parece que por su trascendencia en el desarrollo del Internet, los servicios que vinieron a revolucionar muchos aspectos que hoy día estamos manejando, por ejemplo, las transmisiones streaming como esta que ahora hacemos, que antes era lenta, tenía tantas fallas, no hubiera podido ser sin este avance tecnológico basado en la tecnología peer-to-peer, que deriva en estos grandes nodos interconectados de manera completamente independiente y descentralizada, que nos dan servicios tan novedosos, tan rápidos como este en el que ahora nos encontramos llevando a cabo este ejercicio de webinar, ¿no? Que son, por ejemplo, la infraestructura IaaS. Bueno, los servicios en la nube tienen varios aspectos de negocio. Esta infraestructura permite que un proveedor proporcione a los clientes acceso directo al almacenamiento de redes, servidores y otros recursos que se encuentran en la nube. La plataforma PaaS, que es un proveedor de servicios que ofrece acceso a un entorno basado precisamente en cloud computing y donde los usuarios pueden desarrollar y ofrecer aplicaciones. El proveedor suministra la infraestructura y pues obviamente los servidores ya no están a cargo, lo hace más barato, lo hace más viable como negocio. Y por supuesto que hablaremos un poquito más adelante del software como servicio SaaS, que es precisamente un proveedor de servicios que proporciona el software a través de la nube. Y bueno, pues los usuarios simple y sencillamente se suscriben a este software, acceden, el derecho ahí de acceso es el más importante, porque a través de un password, por supuesto a través de un pago, tendré acceso a los diferentes servicios que se me ofrezcan. De hecho, este ahora es el más común, el más viable, que digamos que está funcionando en la web que ahora nos ocupa, ¿no? Bueno, regresando a los elementos del software, no podemos dejar de tocar el código fuente o código objeto. El código fuente, pues lo entendemos como ese programa informático que se compone del conjunto de líneas de texto con los pasos que debe seguir la computadora para ejecutar las tareas que se le hayan asignado. Y bueno, pues está por supuesto escrito en un lenguaje que única y exclusivamente la máquina puede leer, pues encontrar un lenguaje de programación. Y el código objeto es el conjunto de instrucciones y datos escritos en lenguaje que por supuesto única y exclusivamente puede leer la máquina, que provienen de la traducción del código fuente y que es un fragmento del programa final y que le ayuda a cumplir también cada una de las tareas asignadas. Después podemos ver el tema relacionado con la protección del software como derecho de autor en relación al famoso registro. Aquí vale la pena hacer notar que la protección del derecho de autor como otro tipo de obras, no requieren, y hago énfasis en este tema, pues es una pregunta que me hacen constantemente, si requiere un registro, por ejemplo, como las marcas o como las patentes. En principio, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque todas las obras que en el momento en que el autor las plasma en un soporte material, y en estos ha quedado impregnada su originalidad y su impronta personal, bueno, en ese momento quedan protegidas sin necesidad de formalidad alguna.
así lo establece el convenio de Berna y así también lo reconoce la Ley Federal del Derecho de Autor. Sin embargo, no obstante ello, por el tipo de derecho que, por ejemplo, en nuestro país deviene de esta cultura latina, siempre ha sido más conveniente contar con un documento que lo avale. Entonces, lo que se recomienda es que si bien no es necesario, sí es bueno contar con el registro que en este caso, para el caso mexicano, lo puede otorgar él a través de un certificado de registro de obra, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, con el cual, si bien es cierto, no es constitutivo de derechos, sí es declarativo. Esto significa que establece una presunción de quien se diga autor sobre su persona. Es decir, ese documento, bueno, salvo prueba en contrario, salvo que alguien pudiera acreditar que esa persona no es la autora, pues establece una presunción de verdad que esa persona, al contar con ese registro, pues es la persona que es titular. Ahora, también sirve como prueba en cualquier procedimiento judicial, también nos puede servir para, con los números que se le asigna, puede establecerse en los contratos de licencia, en los contratos de arrendamiento o en cualquier tipo de contrato de cesión o traslación del derecho del software. Entonces es muy bueno contar con ese registro por todos los aspectos y ventajas jurídicas que te provee. Ahora bien, entrando a lo que son los elementos del software, pues podemos citar que desde el momento en que el grupo, el equipo de desarrollo o el desarrollador, única persona, genera la documentación preparatoria, técnica y los manuales de uso, desde ahí puede ir generándose una protección. Ya no hablemos de cuando empieza a generar el código fuente, el código objeto, así como el lenguaje de programación que haya decidido utilizar. Después viene un elemento específico y súper importante que es la interfaz gráfica. La interfaz gráfica es un punto y aparte porque recordemos que hace algún tiempo en la Unión Europea salió la decisión del Tribunal de la Unión Europea en el sentido de que la interfaz gráfica no es o no forma parte de la obra como software, sino que es o puede llegar a ser una obra independiente. Nosotros aún no tenemos aquí no tenemos ese criterio, todavía no ha permeado en los tribunales mexicanos, pero para efectos de no arriesgarse, claro, partimos de la base de que si el contrato que establezca el desarrollo de software debe ser bueno, el contrato que establezca la interfaz gráfica debe ser aún mejor con los diseñadores, con los dibujantes, con las personas que se encargan de hacer esta interfaz gráfica, que es la forma en que nosotros vamos a poder observar muchos aspectos del software. Entonces, ahí nada más lo dejamos. También los principios, las ideas en que se basa ya una vez plasmadas en un soporte material también deben de formar parte de este dossier que debe de irse protegiendo y las funcionalidades metodológicas o los sistemas. Bueno, ahora pasando a, bueno, sí está el software y ya vimos que es una obra y que el autor, ¿quién o en quién recae la titularidad de los derechos del software? La regla general es que el autor del programa será el titular de los derechos de autor, ahí no tenemos duda. Y será autor la persona física que lo haya creado o las personas físicas que lo hayan creado. En el caso de que sea un solo autor, bueno, pues será simple y sencillamente la autoría. En el caso de que se trate de varias personas, pues podrán ser coautores. Y en el caso de que sean varios titulares de derechos, bueno, serán cotitulares. En el caso de la obra colectiva, será titular, salvo pacto en contrario, la persona jurídica o persona moral que edite, divulgue el programa o el trabajo en su nombre, que generalmente además es quien la costea. Y si el programa es unitario, en colaboración de varias personas, la propiedad se va a distribuir en las partes que ellos determinen. Es el caso en donde todos han colaborado, no se sabe la cantidad mayor o menor, pero todos forman parte de esta colaboración, entonces así es como se va a determinar la titularidad. Y cuando se trate de trabajador asalariado, las personas que forman parte de una relación laboral y se crea un programa en el ejercicio de sus funciones,
pues el empresario será titular de los derechos. Ojo, la verdad es que sí, así dice la ley. Sin embargo, la recomendación ante 3 escenarios diferentes siempre va a ser que esté lo más claro posible. En el caso de que exista una relación laboral en donde no haya contrato de trabajo, el derecho de autor le va a recaer al autor, es decir, a aquellas personas que hayan realizado el acto creativo, si es que no hay un contrato. Si hay un contrato, pero no está bien especificado, con lo proteccionista que es el derecho laboral aquí en nuestro país, habría que tener cuidado, pues una diferente interpretación pudiera no darle los derechos al empleador. Por eso, lo más recomendable es, si estamos en presencia de una relación laboral, tiene que estar perfectamente clara la cláusula de propiedad intelectual, en donde además quede perfectamente claro quién es el titular de los derechos, que efectivamente o en principio tendrá que ser por lógica el empleador, el patrón. Bueno, ¿y qué facultades o qué me gana a mí ser el titular o el autor de un derecho de software? Bueno, pues casi nada, ¿no? En principio, pues nadie va a poder reproducir, perdón, ahí se me fue una disculpa, no la alcancé pero reproducir, sé que va a conseguir. No se va, no se puede reproducir sin la autorización del titular este software, no se pueden generar obras derivadas sin su autorización del titular. Si se generan obras derivadas, bueno, pues en todo caso la persona que haya hecho esta obra derivada, pues no la podrá comercializar, por lo menos, ¿no? Si el titular o el autor no lo ha consentido. Y bueno, pues iniciar las acciones civiles, penales y administrativas que en derecho correspondan, que vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, como todos los derechos, incluyendo los derechos de propiedad intelectual, tienen límites. En principio, de los límites que podemos mencionar de los autores de software, bueno, pues el derecho de autor, en principio, no protege las ideas, como lo habíamos comentado, sino la expresión de las mismas. Esto es muy común en el software, por ejemplo, en los videojuegos, que cualquiera puede hacer un software para videojuego de una guerra, a lo mejor intergaláctica en el espacio, y si otra persona lleva a cabo esta, pues evidentemente no tendrá ninguna repercusión ni ningún problema porque pues no se protegen las ideas, ¿no? Ni las ideas subyacentes de las mismas, como en el caso que les comento. Y bueno, pues otro límite es que una obra similar puede expresar el mismo entorno con diferente forma y no constituye ninguna infracción. La duración también es un limitante. En el software, la verdad, no creo que tenga problema, pues es la vida del autor o de los autores, la persona moral contados a partir de su divulgación y 100 años después de su muerte, en tratándose de personas físicas. También la Ley Federal del Derecho de Autor nos establece limitaciones al derecho de autor en cuestiones de restricciones a la exclusividad de los derechos patrimoniales, vienen establecidos en el artículo 148 de la propia ley, en donde las obras literarias y artísticas, entendida al software, ya divulgadas podrán utilizarse siempre que no se afecte la normal explotación de la obra, siempre y cuando se pueda hacer sin autorización del titular, sin remuneración, cuando se le cite y cuando no se le dañen derechos personales. Por ejemplo, los dos que me parece que van más relacionados con el software, desde mi punto de vista, pudiera ser, pues sí, las citas de textos en algún punto, los relacionados con copia privada. Este ha sido materia de gran debate, incluso se solicitaba que de alguna manera hubiera un pago compensatorio que ya establece la ley, pero pues no pasó en la Cámara de Diputados. Y bueno, pues el software para obras con personas, para personas con discapacidad, que evidentemente siempre va a ser un apoyo. Bueno, continuando con estos temas, un segundo, ok. Tomando o considerando la existencia de la obra, considerando la existencia del autor o del titular de los derechos, pues ¿qué viene? Pues contratarlo, negociarlo, sacarle provecho y jugo, y no existe otra mejor manera que a través de los contratos que permean en esta materia. Los más comunes, solamente voy a mencionar algunos, y
¿Cuáles son los temas que suelen tocarse? Pues la territorialidad, la confidencialidad, la vigencia del contrato, la remuneración, por supuesto, las regalías que va a generar, las declaraciones, la jurisdicción, la contraprestación, el objeto, las cláusulas que evidentemente tendrán que ser especializadas de propiedad intelectual, así como las mejoras, mantenimiento, mayor desarrollo, continuación del desarrollo, etcétera. Ahora, cuando una obra surge generalmente a cargo de una persona que cubre el importe por pues espera que los derechos nazcan desde su creación en favor del titular. Uno de los contratos más comunes es el que establece el artículo 83, en el cual, salvo pacto en contrario, la persona física o moral que comisione la producción de una obra a otra a través de una colaboración remunerada, gozará de la titularidad de los derechos patrimoniales. Y esta tendrá las facultades relativas a la divulgación, a la integridad de la obra, a la de la colección, y bueno, pues esto es algo muy común para poder tener acceso a la titularidad de las obras. El contrato de obra por encargo es uno de los más comunes en los desarrollos de software, amén de que yo te voy a respetar tu derecho moral de paternidad, pero todos los derechos, además de los derechos señalados ahí que se asemejan a los derechos morales, no son propiamente derechos morales, pero sí me dan ciertas facultades para proteger la obra y para poderla explotar. Las consecuencias del contrato de obra por encargo las podemos encontrar como, pues, que existe una titularidad diversa al autor, que en este caso será de quien comisione. Los derechos patrimoniales y morales, con excepción de la paternidad, pues pertenecen a una persona diversa, al autor. No existe vigencia porque no se considera que existe una transmisión o una cesión, sino que prácticamente desde su nacimiento ya los derechos son míos y tendrán la duración y la vigencia que establezca la ley. Y bueno, pues lo que sí es importante es no perder de vista que se puede establecer un pacto en contrario. Otro de los contratos básicos en materia de software, bueno, son las licencias. Esta me parece una de las más ejemplificativas, la licencia de software as a service que mencionábamos hace un momento, que no es otra cosa sino el software de la tecnología del cloud computing, en donde una persona instala un software, ¿para qué? O un hardware también puede hacer, y se accede al programa únicamente utilizando Internet. La empresa contratante accede al software y todos sus datos a través de un navegador web desde cualquier ordenador se provee el servicio y bueno, pues nada más se tiene que hacer el pago, se le da una contraseña o se nos da una contraseña y prácticamente podemos hacer uso de este. Esto es viable y posible, como lo habíamos comentado, gracias a lo que se conoce como cloud computing. Otro tipo de licencias de software que, bueno, pues los desarrolladores conocen y manejan o por lo menos deben de conocer, son los que se refieren, por ejemplo, a las licencias de open source o software libre, aplicaciones disponibles para ser utilizadas, copiadas, modificadas y distribuidas. Hay que tener mucho detalle en cada una de estas. Copyleft, al igual que el software libre, pueden ser utilizadas por cualquiera, pero no pueden ser modificadas o redistribuidas. Las licencias GPL, que son dirigidas para Linux, en cuanto a la distribución y la integración, las licencias Debian, que son la distribución libre del código fuente, debe ser incluido para poder ser distribuido. Las BCD, que contienen pocas restricciones sobre el uso y la alteración y redistribución del software. El dominio público, que es prácticamente pues, que formarán parte para que todo público los pueda utilizar. Semilibre, que no es libre, pero permite ser usado por otros usuarios. Freeware, usada para programas que pueden ser redistribuidos, pero no pueden ser modificados. Comercial, desarrollado por una empresa con el objetivo de generar ganancias. Y esta trial, ¿no? Versión de pago distribuida de manera gratuita por un tiempo. Son algunas de las modalidades de licencia que han permeado en los diferentes desarrolladores y en los diferentes campos. Ahora sí, entrando a la parte de la protección, bueno, pues en principio es importante que sepan que el autor, no nada más para software, sino cualquier tipo de obra, puede acudir a las instancias judiciales civiles, a las administrativas y también a las instancias penales. En materia de
protección civil de los derechos de autor, el autor puede instar ante los juzgados civiles llevar a cabo las acciones legales de manera optativa en el fuero federal o en el fuero común, las acciones o procedimientos que establece el Código Federal de Procedimientos Civiles. Las acciones en esta materia prescriben a los 10 años, a partir de la fecha en que tuvo conocimiento o que se cometió la infracción. Las acciones civiles tienen dos finalidades. La primera de ellas, por supuesto, que cese la actividad ilícita. La segunda, pues por supuesto, la indemnización y el pago de los daños y perjuicios, de los daños materiales que se hayan causado por parte del infractor. Y bueno, pues se pueden solicitar medidas cautelares para poder prever esta situación. Por ejemplo, algunas de las medidas que se pueden aplicar o que puede dictar el juez de lo civil, en materia federal o en materia locales, que se intervenga el depósito de los ingresos por la actividad lícita, la suspensión de la actividad de la reproducción, distribución y la comunicación pública según proceda. En concreto, para los programas de ordenadores, el aseguramiento de ejemplares, si es que hay ejemplares, si no, pues puede solicitarse que se suspenda el servicio si este se encuentra provisto única y exclusivamente en la red. Otro aspecto importante pues, son las medidas legales de protección penal. Y bueno, pues es importante saber que se pueden cometer delitos en materia de software, pues las conductas penalmente relevantes del software son las de uso doloso y no autorizado de lo que se conoce, ¿no?, como el software de piratería. Aquí, por ejemplo, es importante que sepan que una visita de inspección por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para revisar el software de una empresa, que pueda ser de oficio o puede ser a petición de parte, puede traer después consecuencias de carácter penal. Producir, reproducir, comercializar, introducir al país, transportar, distribuir, llevar a cabo actos de comunicación pública en forma dolosa, obras sin autorización por parte del autor, siempre que se realicen con el ánimo de lucro y en perjuicio de tercero. Esto también es una conducta que es relevante para el derecho penal, así como fabricar con fines de lucro un dispositivo o un sistema, o también ofrecer servicios al público, ambos casos con el fin de desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación o tratar de eludir o evadir las medidas tecnológicas de protección. Estas conductas también están penadas. Esto está en el título 26 del Código Penal Federal de los delitos en materia de derechos de autor, en el artículo 424 en adelante. Bueno, pues ya nada más por último, y para no aburrirlos ya más con todos estos temas, nada más quisiera comentarles que, bueno, en la Ley Federal del Derecho de Autor, que hubo bastantes reformas importantes en 2020, atentos al Tratado de Libre Comercio, varias de estas estuvieron enfocadas a las medidas tecnológicas de protección. Y de los artículos que, siguiendo la metodología que hemos venido trabajando en este momento, me pareció relevante lo relacionado con los casos en los que no se considera una violación de ningún tipo. Por ejemplo, cuando se trate de procesos de ingeniería inversa, que no existan, que los infractores sean considerados de buena fe, respecto de copias que se han obtenido legalmente de un programa de computación, el acceso a relación de los elementos particulares de dichos programas de computación, que no han estado a disposición de la persona involucrada en esa actividad, pues el único propósito que perseguían era lograr la interoperabilidad. ¿Qué significa eso de la interoperabilidad de un programa de computación? Bueno, simple y sencillamente que el programa, para poder, no sé, funcionar con los equipos que yo tengo en mi oficina o en mi negocio, pues necesitaba yo llevar a cabo ciertos actos necesarios para simple y sencillamente hacerlo viable para poder trabajar con él, ¿no? Igual los negocios de arreglo de computadoras o de arreglo de dispositivos móviles, pues también para efectos de poder llegar o llevar a cabo la compostura, pues hubo que llevar a cabo a lo mejor algún tipo de ingeniería inversa para efecto de poderlos solucionar. Entonces, consideramos ahí que no se cometería ninguna violación. Las actividades realizadas por personas de buena fe con la autorización del propietario para efecto de comprobar la seguridad de la computadora o sistema de red de cómputo, tampoco se considera cuando, por ejemplo,
se bloquea o se evita una medida tecnológica para efecto de evitar que, por ejemplo, niños tengan acceso a ciertos contenidos que no son propios de su edad, pornografía o algún otro que no les corresponda. Cuando se trata, por ejemplo, de investigaciones judiciales, de investigaciones ministeriales o de la fiscalía que vayan tendiendo a investigar algún delito, tampoco habrá violación cuando se trate de temas relacionados con la seguridad nacional. Pues en términos generales, esos serían los temas que considero son viables. Creo que me extendí más, o creo que lo hice así en punto, creo que me ajusté perfectamente. Pues muchísimas gracias y pues un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias, David. Vamos a, bueno, en lo que ustedes formulan sus preguntas para David, ya sea a través del chat o si quieren, después de que les dé un comercial, abrimos los micrófonos y pueden preguntarle directamente todas las dudas que hayan surgido. Y les platico que tenemos un diplomado en transformación digital en alianza con la Universidad Panamericana. Y lo que van a aprender acá es realizar su estrategia de transformación digital. En eso es lo que les podemos apoyar. Y ahora tenemos una promoción para todos los asistentes a esta webinar de un 40%. Y tenemos también la promoción de meses sin intereses con todas las tarjetas de crédito. Estamos poniendo ahí los datos de nuestro correo de info@alfaconsultoría, donde nos pueden consultar cualquier duda. Les compartimos el temario, el calendario, los precios y el teléfono también se los dejamos acá para que puedan comunicarse con nosotros. Ahora sí, si quieren compartirnos alguna duda respecto a lo que nos compartió David, estamos listos. Si quieren también usar su micrófono, prender sus cámaras, con mucho gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Javier Castro. Hola, Javier. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Y una duda, ¿qué procedimiento como empresas debemos de seguir para saber qué podemos considerar como un derecho de autor en un intangible? Sobre todo cuando desarrollas software. ¿Cómo parametrizas o cómo debes de iniciar todo ese proceso para registrarlo ante el registro público? Porque, por decirlo, tú, voy a decir una marca, ¿no? Tienes un SAP, por decirlo. Tu gente está desarrollando a lo mejor la versión 1.0. ¿Cómo debes de ir identificando las etapas para poderlas ir registrando para que al término del mismo, contablemente, tú lo puedas registrar como un intangible, como un derecho de autor, ¿no? O un know-how. Gracias Javier, muy interesante tu pregunta y además muy adecuada. Gracias. Mira, lo que generalmente se hace es una especie como de due diligence, una especie de auditoría legal en materia de propiedad intelectual, en donde vamos revisando cada una de las áreas que componen los diferentes ámbitos de desarrollo de la empresa. Vamos identificando cuál es la relación que guardan con cada uno de los, si son empleados, si están trabajando como freelance, si están trabajando como terceros. Y cada uno de esos aspectos es muy importante identificar antes de llevar a cabo estos aspectos. Sin embargo, lo más recomendable es que antes de que se inicien los trabajos, previamente ya estén los contratos realizados, porque ha ocurrido o nos ha ocurrido en la práctica que hay áreas muy completas de desarrollo y cuando tú haces el due diligence, resulta que, pues, que no tiene nada, ¿no? O que los contratos no están, los hizo un outsourcing, que ya no existen, pero ya tenemos una mecánica diferente, pero resulta que no tienen los aspectos o las cláusulas de propiedad intelectual. Respecto a tu pregunta de los registros, bueno, evidentemente, como les vuelvo a señalar, no quisiera dejar dudas sobre ese tema. El software, desde el momento en que se encuentra en un soporte material y cuenta con la originalidad,
ya se encuentra protegido. No obstante ello, sí, como tú bien dices, cada uno de los desarrollos, cada uno de los módulos que se van creando pueden ser sujetos de un registro y pueden ser registrados por proyecto, pueden ser registrados como producto final. Las actualizaciones generalmente, pues ya sabes, se van manejando como 1.0, 2.0, 3.0, dependiendo del grado de desarrollo que lleven y por el tiempo que van avanzando. Entonces, en principio, nosotros como lo hacemos es justamente de la mano de las áreas de TIC, nos van dando, digamos que cada uno de los elementos para poderlos apoyar en la parte de protección. Y perdón que me amplíe en la duda, pero ¿cómo lo podemos, o sea, qué documento se obtiene para poder respaldar que efectivamente es propiedad intelectual? ¿Por qué lo pregunto? Yo termino mi declaración 2021, persona moral, y yo me llevé a intangible toda esa parte de propiedad intelectual y no al gasto, ¿sí? Entonces me llega una revisión del SAT y me dice, oye, bueno, a ver, no lo haces deducible, pero ¿cómo me compruebas que eso es realmente un know-how, una propiedad intelectual? O sea, ¿debo de obtener algún documento ante el INPI? ¿Qué es? ¿Cómo es ese proceso? Sí, mira, lo comentábamos hace un momento, en este caso, en tratándose específicamente de estas obras intelectuales intangibles, lo que se recomienda es el registro ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor. En este caso no es el INPI, en este caso es el INDAUTOR, y el registro de obra perfectamente te sirve para poder llevar a cabo la acreditación ante cualquier tercero, pues este hace, como les vuelvo a comentar, una presunción. ¿Qué es una presunción? Pues una prueba preconstituida que admite, pues, prueba en contrario, ¿no? Si alguien no te puede acreditar que se trata de que la titularidad es de alguien más, pues evidentemente ese documento te hace prueba plena para efectos de acreditamiento ante el SAT o ante cualquier otro tipo de autoridad. Perfecto. Ok, mil gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta para David. Aquí está una de Araceli Hernández. ¿En qué se va a determinar la competencia federal o local para ejercitar alguna acción penal o civil? Si nos puede reiterar, por favor. Sí, claro, con mucho gusto. En temas de derechos de autor, la competencia perfectamente pues es optativa en términos de la Ley Federal del Derecho de Autor, en donde el accionante, la persona que va a tomar la calidad de actor en el juicio civil, puede designar, en este caso, quién o ante qué instancia el fuero común o el fuero federal desea llevar a cabo la demanda, en este caso de daños o perjuicios o las medidas precautorias para efecto de que cese la violación al derecho de autor. Lo determina en principio, pues la práctica. Aquí sí, si me permiten comentarles, a nivel Ciudad de México, que es Ciudad de México, donde prácticamente la práctica legal de la firma pues se ha sentado, pues estamos aquí ubicados, consideramos que el fuero común, los tribunales de la Ciudad de México, los tribunales civiles del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, nos parecen bastante competentes, jueces bien instruidos, con buena apertura, con buena disposición, incluso para entender estos temas. Hemos tenido muy buenas experiencias en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para, de alguna manera, entender bien estos temas que a veces suelen ser un poquito pues, complicados, ¿no? Un poquito álgidos. Sí, me permiten la recomendación. Que de cualquier manera estoy compartiéndoles en el chat el correo de David para que en el caso de que estén un poco todavía digiriendo los temas y formulándose preguntas, ahí lo pueden escribir y aclarar todas las dudas al respecto del tema.
Pues muchísimas gracias, David. Les agradecemos a todos su tiempo y esperamos que esta información les sea de mucha utilidad. Al contrario, muchas gracias a ustedes y pues un gusto y un agradecimiento también a todos los que nos hicieron favor de conectarse.